Programa mixto de producción nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Esta noche en 100% Venezuela. Venezolanos que exigen sus derechos como ciudadanos. Eso pareciera que no les importara, la hambre del pueblo. Mire, amigo, yo tengo una guardería donde tengo que alimentar a mis niños y yo me voy a las 2 de la mañana, macro, para recibir a las 12 del día un paquete no, ni siquiera de arroz. Ayer, 2 días metí de las 2 de la mañana y lo que recibí una paquita de harina pan. Pidiendo justicia social, pidiendo los reenganches de los 1.200 trabajadores que estamos despedidos a nivel nacional por simple y llanamente denunciar los hechos de corrupción y defender nuestro derecho laboral y nuestro empleo digno. Llamamos y le hacemos un llamado al Seguro Social para que garantice esos medicamentos. Manifestantes que buscan respuestas ante la crisis social que afecta su calidad de vida. Yo estoy aquí esperando por ese cráneo, toma, y de paso uno sube para quirófano y ni siquiera hay un insumo. Cuando falta una cosa, falta otra cosa. Cuando la comida, los insumos, cuando no los insumos, la comida, pero algo tienen que morirse los pacientes aquí, porque aquí lo que se están es muriendo es del hospital de la muerte. Planes de seguridad que no arrojan resultados positivos. Me mataron. Yo lo que pido es justicia, porque esos muchachos que están matando gente ahí, eso no es ahorita nada más, eso es cada rato, matan gente ahí como si fueran animales. Y no es posible que un niño de 16 años le hayan quitado la vida porque a ellos les dio la gana. Eso no sé qué hacer. Yo quiero justicia para mi esposo porque mi esposo no era ningún malandro, era un hombre trabajador, tenía muchos niños. Y como tantas muertes que quedan impunes, quiero que esta no se quede así. Ciudadanía, bien común. Labor vital para la formación de generaciones. Hoy enfrentan una crítica realidad. Por lo general debemos tener 2 empleos. Bueno, en mi caso necesito trabajar en 2 colegios para poder estirar el sueldo. Es difícil ahora escoger en qué hacer, o compro la medicina o qué compro para comer. Hombres y mujeres con vocación por el bien común. ¿Y tú sabes qué es sabroso? Cuando a ti te abrazan en la calle, ¡profe! Soy ingeniero, arquitecto, soy médico, estoy trabajando en Barquisimeto. Uno que tuve de preescolar de primer nivel. Oye, eso es... Se emociona. Maestros, formadores de sociedad. Ser ciudadano de una nación comprende una serie de deberes y derechos. Deberes que tienen que ser cumplidos por los habitantes, así como derechos que el Estado necesariamente debe garantizarles a todos los integrantes de una sociedad. En el caso de los derechos, la ciudadanía tiene, digamos, este paraguas normativo que ampara esos derechos, indica que el Estado debe respetar esos derechos. El Estado como el ente que monopoliza la violencia, el ente que está llamado a regular la convivencia entre ciudadanos, entre los habitantes de un país, el Estado tiene la obligación de respetar los derechos de esa ciudadanía. Pero en un país como Venezuela, ¿se garantizan los derechos de los ciudadanos? Bueno, la situación aquí dentro del hospital es crítica porque ellos dicen que todo está bien. La ministra dice que aquí todo está bien, no está nada bien. Aquí hacen falta gases arteriales, bandejas de tubo, anestesiólogo, oxigenador. A veces venden una bolsa de comida, un arroz, una harina, una mantequilla y ya. ¿Qué hace una familia con 4 y 5 muchachos con 1 kilo de arroz, con 1 kilo de harina? Un maestro está faltando a su escuela porque no tiene para pagar pasajes. Venezolanos que en un entorno de crisis buscan diversas maneras de sobrevivir, encontrando obstáculos cada vez más complicados de superar. Necesitamos atención en salud, en medicinas, en comidas. Vamos a una cola y nos maltratan las fuerzas de seguridad y nos maltratan incluso los ciudadanos. Nosotros necesitamos seguridad social integral. Insumos tampoco. Cuando la comida no insumo, cuando no insumo la comida, pero algo tiene que morirse los pacientes aquí, porque aquí lo que se están muriendo es del hospital de la muerte. Una sociedad carente de garantías fundamentales en donde los ciudadanos, en la mayoría de los casos, se encuentran desprotegidos.
es la primera casa que ingresan, y no solamente ingresan y se roban todo lo que puedan llevarse, sino que se llevan ya ahora la vida. Ciudadanía, bien común. El derecho a la vida es un derecho universal que posee cualquier persona simplemente por el hecho de ser un ser humano. El hombre no posee el poder de crear vida. No posee tampoco, por consiguiente, el derecho a destruirla. Mahatma Gandhi. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, el año 2016 cerró con una cifra estimada de 28.479 muertes violentas, lo que ubicó, según esta ONG, la tasa de homicidios en 91,8 fallecidos por cada 100.000 habitantes. El ciudadano, ante el tema de la inseguridad social, se ve totalmente en el desamparo y en la orfandad. Eso es, diríamos, el sentimiento de la gente. Hay un sentimiento de, tú sabes que sales de tu casa, pero no sabes si regresas. Cuando ellos venían de regreso al apartamento en la California, al parecer les dispararon para robarle la moto y mi hermano fue el que falleció en el hospital. ¿Ese momento qué sucedió? Estaba unos muchachos entrando echando tiros. Le agarró uno en la cara. ¿Cómo usted se siente? Impotente. Porque no sé quién fue, a quién voy a culpar. Porque todo el tiempo entran esos muchachos echando tiros como locos. Numerosos planes de seguridad han sido creados en los últimos años, pero parece que ninguno ha sido efectivo. De hecho, la cifra se sigue incrementando. Este es un gobierno de decretos, de papeles y de muchas leyes. Creo que van ya 20 y tantos planes de seguridad y cada vez el país es más inseguro. Y cuando se piensa en seguridad, se piensa solo en represión. Y sin duda alguna, los planes de seguridad tienen que ser planes mucho más integrales. Explican que en países democráticos la participación del ciudadano en todos los temas, pero principalmente en los que tienen que ver con su seguridad, es fundamental. El concepto de seguridad ciudadana, como ha sido acogido en los países democráticos, implica la participación de todos los ciudadanos en la construcción de políticas públicas para atender el fenómeno de la inseguridad o para atender el fenómeno de o las condiciones de conflictividad social o de manifestaciones públicas, ¿no? Sin embargo, según este especialista, en Venezuela se ha impuesto otro tipo de sistema de seguridad que, además de no mejorar el problema, ha violado constantemente otros derechos. Tal fue el caso de las OLP. Se dijo al comienzo que los habitantes de las comunidades pobres del país, que los barrios pobres del país estaban tomados por paramilitares y que había que hacer una guerra para erradicar a los paramilitares de esta zona. Esa situación conllevó a que policías y militares que actuaron en este operativo cometieran todo tipo de abusos contra todos los habitantes de estas comunidades pobres del país. Y allí quedó el registro para la historia de los cientos de abusos que se cometieron o que se han cometido en el marco del operativo de liberación del pueblo. Es decir, cuando la actuación del Estado en su conjunto se basa en doctrinas como esta de la seguridad nacional, cuando se deja de lado los conceptos de derechos ciudadanos, los conceptos de construcción de consensos democráticos, los conceptos de participación de la ciudadanía, se impone la verticalización del pensamiento y se impone de parte del Estado una actuación basada en lo militar, en la lógica de la defensa de la nación, de la seguridad de la nación por encima de los derechos ciudadanos. Insisten además en que la seguridad nunca podrá garantizarse en un país donde la impunidad es la norma. Me mataron. Yo lo que pido es justicia, porque esos muchachos que están matando gente ahí, eso no es ahorita nada más, eso es cada rato, matan gente ahí como si fueran animales. Y no es posible que un niño de 16 años le hayan quitado la vida porque a ellos les dio la gana. Eso no sé qué hacer. Yo quiero justicia para mi esposo porque mi esposo no era ningún malandro, era un hombre trabajador, tenía muchos niños.
Y como tantas muertes que quedan impunes, quiero que esta no se quede así. Es imposible resolver el problema de la inseguridad en Venezuela si no existe, en principio, una reforma integral del sistema de administración de justicia. Te comentaba al comienzo que el 92% de los delitos quedan en la impunidad. Y quedan en la impunidad por distintas razones, porque ese sistema no tiene la infraestructura necesaria para atender la gran cantidad de casos que se presentan, porque ese sistema de administración de justicia está muy corrompido, porque no existe titularidad para jueces y fiscales, porque no existen suficientes jueces y fiscales para atender la problemática y porque sencillamente buena parte de quienes están impulsos o acusados en la comisión de delitos son liberados inmediatamente. Entonces, si no hay sanción para los corruptos, si no hay sanción para los responsables de delitos o los presuntos responsables de delitos, sencillamente la impunidad se convierte en un modelo que propicia la recreación, la permanente reproducción de este tipo de situaciones. El Lampa por aquí tiene cuchillo, pistola, tiene de todo, lo que le falta es salir con un tanque. Los derechos ciudadanos no son aislados, pues unos dependen de los otros para poder garantizarse de manera integral. Gozar de estos derechos y nuestra participación en la sociedad es lo único que nos hará llamarnos ciudadanos. En el caso del derecho a la vida, según los especialistas, no puede solo hablarse de seguridad e integridad física. El derecho a alimentarse bien, a la salud, a la vivienda, los derechos humanos, entre otros, son parte importante para poder garantizar realmente este derecho. Estas dos gamas de derechos humanos, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, son interdependientes. Es decir, no puede separarse un derecho de otro. Para garantizar el derecho a la vida hay que garantizar también el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, etcétera, entre otros. O sea, no puede verse por separado y los estados están obligados a garantizar el respeto a todos los derechos humanos de todos los ciudadanos. Tengo dos hijos, un bebé de 1 año y 4 meses y tengo un bebé de 7 años. Actualmente no tienen buena alimentación. No tengo para comer pollo, no tengo para comer carne, ahorita tengo los niños descompensados. Lo bajan porque primero no hay sangre, segundo que no hay gases arteriales, ya no puede caminar. ¿Qué están esperando? Que se le amputen las piernas para llevarlo a quirófano. En la próxima parte, un sistema educativo afectado por la falta de presupuesto. Los de muchachos se nos graduaron el año pasado, este año nos mataron 2 en el barrio. De esos niños que sacamos técnicos medios, porque ¿a dónde van? O sea, ¿qué hacen después que se gradúan? El barrio se los trae. ¿Cómo van a negar hasta que un niño no puede, le falte la comida? O sea, no me parece justo. Y ellos son el futuro del país. Entonces, ¿cómo rinde un niño en una institución si no está bien alimentado? Y más adelante, maestros, formadores de sociedad. Nosotros somos los trabajadores que pagamos más seguridad social en el país y no tenemos seguridad social. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. La vida es algo que no se puede cambiar, no tiene precio, no hay manera de recuperarlo, no se puede sembrar y volver a crecer de nuevo. Toda persona tiene derecho a que se le respete su vida. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Por ejemplo, la calidad de vida de los docentes, la hora de un profesor no le da ni siquiera para comprarse una cebolla en el mercado. Los de muchachos se nos graduaron el año pasado, este año nos mataron 2 en el barrio. De esos niños que sacamos técnicos medios, porque ¿a dónde van? O sea, ¿qué hacen después que se gradúan? El barrio se los trae.
La educación es un derecho fundamental de todos los ciudadanos que les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. El mismo es vital para el desarrollo económico, social y cultural de cualquier país. El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano. Platón. La actual situación que atraviesa el sector educativo muestra un panorama poco alentador. Un maestro está faltando a su escuela porque no tiene para pagar pasaje. Y un fenómeno que se está dando últimamente es que los niños, las niñas, adolescentes, están dejando de ir a la escuela porque tienen que ir a acompañar a sus familias, a hacer colas. ¿Cómo van a negar hasta que un niño no puede, le falte la comida? O sea, no me parece justo. Y ellos son el futuro del país. Entonces, ¿cómo rinde un niño en una institución si no está bien alimentado? Van de miércoles al viernes. Y ya el viernes no hay clase, o sea, van miércoles y jueves porque el lunes me toca comprar a mí. Martes voy con mi mamá y tengo que acompañarla porque si no, no compra. ¿Y te acompañan a ti? Sí, aquí por lo menos tengo uno. Debería estar hoy en la escuela. Sí. Profesores mal pagados, personal insuficiente e instalaciones afectadas por la falta de mantenimiento se unen en contra del aprendizaje. Desde el mismo momento que el estudiante no tiene un profesor que lo atienda en su aula de clase, a él se le está violentando su derecho al estudio. Hemos visto cómo hay falta de profesores en las áreas de las ciencias básicas, como son matemática, física, química, biología. A esto se le suma hoy en día el área de castellano y literatura y de inglés. Explica este experto que aunque le parece positiva la creación de misiones y programas educativos alternativos, los mismos no pueden sustituir a la educación formal. Todas estas misiones pretendieron ser como una nueva institucionalidad educativa, de espalda y en negación de la institución educativa. Entonces hubo mucha inversión en las misiones y desinversión en la institucionalidad educativa. Tenemos esa situación que tenemos una situación de deterioro de la calidad de materia educativa. Una educación, al menos en el caso de la primaria y la secundaria, que está siendo severamente intervenida por un proceso de ideologización, de adoctrinamiento de niños y de jóvenes en este llamado pensamiento de la revolución bolivariana, lo cual está de alguna forma asesinando el derecho a la pluralidad de pensamiento y está conduciendo a un adoctrinamiento severo de niños y de adolescentes en estos dos sistemas, en estas dos escalas del sistema educativo. Sumado a esto, múltiples factores externos inciden directamente en la deserción escolar. Tengo 4 niños, tengo 2 en la escuela y sí me ha pasado que no lo he podido mandar a la escuela porque no tengo nada por qué mandar. A veces van nada más que 2 días en la semana al colegio. ¿Usted cree que eso es justo? No es justo. No es justo porque se supone que nosotros somos los que tenemos que velar por ellos, por los derechos de ellos, pero ahorita en esta situación, ¿cómo lo hacemos? Mi mamá no consigue ya lo suficiente comida como antes hacía y no podemos comer, pues mamá no me manda a la escuela. ¿La comida no viene? No vengo. ¿Mi hermano tampoco? Mi hermano tampoco, me tengo que quedar yo y mi mamá trabaja. Niños que crecen sin una formación intelectual adecuada y que desde pequeños ven su vida profesional afectada. Un niño que no vaya a la escuela sin comer, el estómago le va a decir tengo hambre y no se va a concentrar en sus estudios. Y eso perjudica a la nación porque es una generación que viene mediocre, con falta de hambre y no va a tener capacidad de pensar. Reiteran los especialistas que los derechos de las personas son dependientes. Al no garantizarse uno, también se vulneran otros. Lo que pasa es que cuando un niño no puede comer, entra en conflicto 2 derechos, ¿no? El derecho a la alimentación y el derecho a la educación, y el derecho a la alimentación privada, digamos, ¿no? O sea, si tú no estás alimentado, probablemente no puedes ni siquiera ir a la escuela, y si vas a la escuela no vas a poder poner atención, ni vas a poder, digamos, participar realmente de un proceso de aprendizaje. El conocimiento y la educación no solo son necesarios para el desarrollo intelectual e integral de una persona que vive en sociedad, sino que también es lo único que les permitirá tener un pensamiento crítico ante cualquier situación. La educación es la que fortalece, ¿verdad? Y hace que los sujetos, cada ciudadano sea sujeto
de su desarrollo, de su destino. Y en esa medida, pues en la medida que cada ciudadano va, diríamos, como desarrollando lo mejor de sí humanamente, también va aportando al país, ¿no? Por eso los países más desarrollados, como Noruega, como Alemania, como Japón, su mayor inversión es en la educación. El conocimiento y el análisis también les permitirán tener herramientas para cumplir sus deberes con la sociedad, así como hacer valer los derechos que por ley les corresponden. La educación es lo que va a garantizar que en el futuro, en el corto, en el mediano plazo, tengamos ciudadanos capaces de conocer sus derechos y capaces, por supuesto, de defender sus derechos y a partir de allí aportar a la construcción de una sociedad donde exista justicia social, de una sociedad más democrática, una sociedad más participativa. Eso es un elemento, un pilar fundamental de la construcción de una democracia que lamentablemente hoy día está seriamente amenazada. ¿Cuántas veces puedes comer tú al día? No sé, poquito, porque mi mamá tiene muy poquita comida. ¿Te estás con hambre? Sí, entonces que dijo mi mamá que come rápido así vamos a dormir y se quite el hambre. Entonces yo como el comedor, la merienda, que no trajo merienda, entonces yo como el comedor. Nunca boten la comida porque hay varios niños que están pasando hambre y no deberían. ¿Tú como niño qué le pides tú a las autoridades? Que se mejorara el país. En la próxima parte, ciudadanos que instan a las autoridades el cumplimiento de la Constitución. Se han hecho no una llamada, se han hecho 20.000 llamadas. Vienen los de Hidrocapital aquí, hablan soquetadas y hasta aquí no tenemos agua. Lo que falta es voluntad política, porque yo estuve ayer en esta plaza y vi desde Parque Carabobo hasta la Asamblea lo que había, cualquier cantidad de tarimas, cualquier logística, había cualquier cantidad de autobuses y esos recursos y esos dineros de todos los venezolanos. Nuestro orgullo está por el suelo, no tenemos ganas de nada, porque si no estamos en una cola comprando comida, estamos sangueando una farmacia para comprar una medicina. Y más adelante, maestros, formadores de sociedad. Nosotros somos los trabajadores que pagamos más seguridad social en el país y no tenemos seguridad social. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Si no respetamos el derecho a la vida, difícilmente podremos vivir como humanos, como sociedad. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. ¿Qué es la Constitución? Como decía anteriormente, no es otra cosa que el acuerdo social de los ciudadanos que acuerdan cómo va a ser la convivencia, cómo va a ser la vida. Lo primero que tienen que hacer los ciudadanos es dotarse de conciencia de derechos, es decir, saberse dueños, saber que tienen derechos y tener conciencia de que teniendo esos derechos es necesario defenderlos y velar porque el Estado garantice precisamente esos derechos. La ciudadanía es una condición que otorga a las personas pertenecientes a una nación una serie de derechos políticos y sociales que le permiten intervenir en la política de un determinado país. El Estado tiene la obligación de respetar los derechos de esa ciudadanía, de velar porque se respete entre sí, entre los ciudadanos se respete la convivencia pacífica, democrática, la participación de todos los ciudadanos
y para que los mismos agentes del Estado respeten los derechos ciudadanos contenidos en la Constitución y en los instrumentos normativos vigentes en el país, ¿no? La ciudadanía tiene que ver con el ejercicio de la participación en la construcción de lo público. Es decir, nosotros cuando ejercemos nuestra ciudadanía tenemos como la responsabilidad, el deber de cuidar, garantizar lo público. El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Aristóteles. El Estado debe ser el resultado del acuerdo social de los ciudadanos. Entonces, si el Estado es el resultado del acuerdo social de los ciudadanos tienen que comprometerse, tienen el deber de comprometerse responsablemente y corresponsablemente como comunidad de que el Estado garantice sus derechos. Recibimos ese correo, o sea, pareciera que no les importara, la hambre del pueblo. Mire, amigo, yo tengo una guardería donde tengo que alimentar a mis niños y yo me voy a las 2 de la mañana, Macro, para recibir a las 12 del día un paquete ni siquiera de arroz. Ayer, 2 días metí de las 2 de la mañana y lo que recibí una paquita de harina pan. Pidiendo justicia social, pidiendo los reenganches de los 1.200 trabajadores que estamos despedidos a nivel nacional por simple y llanamente denunciar los hechos de corrupción y defender nuestro derecho laboral y nuestro empleo digno. Llamamos y le hacemos un llamado al Seguro Social para que garantice esos medicamentos. Diversos mecanismos amparan en la Constitución Bolivariana de Venezuela a los ciudadanos y que les garantizan la exigencia de sus derechos, que no pueden ser prohibidos por ningún sector gubernamental. Y el ejercicio del derecho a la información y el ejercicio del derecho a la Contraloría Social permite a los ciudadanos saber en qué se están destinando los recursos públicos, saber si efectivamente esos recursos públicos han sido desviados por la corrupción. En el caso de Provea, por ejemplo, hemos ejercido varios derechos de petición en los cuales no obtenemos ningún tipo de respuesta de las autoridades. Es decir, solicitamos información sobre un tema, un asunto en particular, no obtenemos respuesta y en los casos que hemos obtenido respuestas de las autoridades, en este caso hemos obtenido respuesta del Tribunal Supremo de Justicia y nos ha dicho que solicitar la información a las autoridades es entorpecer la labor diaria de los ministros o entorpecer la labor diaria de los funcionarios del Estado, ¿no? Insisten en que en casos como estos, los intereses que se protegen no son los de los ciudadanos. La protesta pacífica es uno de los derechos de expresión popular que se contemplan en la Constitución. En la historia reciente de nuestro país, las manifestaciones de calle han sido utilizadas frecuentemente por ciudadanos que no han encontrado respuesta a sus demandas en cualquier sector. En Venezuela se ha protestado por todo. Se han hecho no una llamada, se han hecho 20.000 llamadas. Vienen los de Hidrocapital aquí, hablan soquetadas y hasta aquí no tenemos agua. Lo que falta es voluntad política, porque yo estuve ayer en esta plaza y vi desde Parque Carabobo hasta la Asamblea lo que había, cualquier cantidad de tarimas, cualquier logística, había cualquier cantidad de autobuses y esos recursos y esos dineros de todos los venezolanos. Nuestro orgullo está por el suelo, no tenemos ganas de nada. Porque si no estamos en una cola comprando comida, estamos sangueando una farmacia para comprar una medicina. Yo estoy aquí esperando por ese craniostoma y de paso uno sube para quirófano y ni siquiera hay un insumo. Cuando falta una cosa, falta otra cosa. Aclaran los especialistas que el Estado venezolano debe garantizarle a sus ciudadanos las herramientas necesarias que le permitan exigir sus derechos. En Venezuela existen también algunos organismos que están también contenidos, contemplados en la Constitución y que están llamados a garantizar los derechos de los ciudadanos. Uno de ellos, quizá el principal de ellos, es la Defensoría del Pueblo, ¿no? Es por ello que la institucionalidad es fundamental. Lo primero es que exista una institucionalidad democrática fuerte, es decir, que haya independencia de poderes, que haya instituciones que efectivamente cumplan con el mandato que le imponen la Constitución y las leyes, que esas instituciones atiendan las demandas ciudadanas y que la atiendan además oportunamente, ¿no? Todas las
personas tenemos la responsabilidad de conocer las leyes que nos permitan ejercer nuestra ciudadanía. El desconocimiento de las mismas no solo disminuirá el poder de nuestra exigencia, sino que además no nos permitirá construir la sociedad que queremos. Desde hace poco más de un mes las protestas ciudadanas se han agudizado. Marchas, concentraciones, consignas y pancartas se han convertido en el rostro del descontento y la exigencia de respuestas. Sin embargo, a las mismas, en muchos casos, también parece cerrárseles las puertas. El Estado, su principal función es garantizar el respeto a la dignidad humana y al bien común. Son dos puntos neurálgicos en la responsabilidad del Estado. Cuando esos dos elementos, esas dos dimensiones fundamentales de nuestra vida está en riesgo, la sociedad, el ciudadano, tiene derecho a recuperar los destinos del Estado. En sistemas democráticos, esta forma de protesta debe garantizarse a todos los ciudadanos, independientemente de su pensamiento político. Todos los ciudadanos tienen derecho a ser escuchados por el Estado. La visión militarizada de la sociedad impone la adopción de un pensamiento vertical. Impide el disenso, impide el debate, impide la pluralidad de ideas, impide que los ciudadanos participen en la gestión de los asuntos públicos y, por el contrario, promueve la imposición por la vía de la fuerza, por la vía de la criminalización del pensamiento crítico, impone un pensamiento único. Además, la protesta en ningún caso debe criminalizarse. Los entes de seguridad nacional están obligados en todo momento a proteger a los ciudadanos. Artículo 68. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público. Usted como ciudadano siempre debe tener en cuenta que la Constitución Nacional es el instrumento que lo respalda en la defensa de sus derechos, así como también la guía para poder llevar a cabo sus deberes en pro de la sociedad en donde se desarrolla. En la próxima parte, hombres y mujeres con vocación por el bien común. El maestro ayuda a que el acto escolar sea un acto público, garantice la cohesión social en lugar de interrumpir. Y más adelante, escultores de hombres enfrentan crítica realidad. Nosotros somos los trabajadores que pagamos más seguridad social en el país y no tenemos seguridad social. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. El derecho a la vida se respeta porque, primeramente que nada, nosotros no somos dueños de las vidas ajenas. Cada quien tiene que amarse a sí mismo y amar a su prójimo. Nadie tiene la autoridad para destruir la vida de otro. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos.
Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo. Enseñen y tendrán quien sepa. Eduquen y tendrán quien haga. Simón Rodríguez. Si en su paso por la educación inicial escuchó este himno, seguramente le traerá buenos recuerdos. Orgullosos entonemos nuestra perdida canción al maestro a quien debemos especial veneración. Los maestros, pilares fundamentales en la formación de una sociedad. Ser venezolano en la escuela de los muchachos supone aceptar múltiples diferencias, porque los dos son muy diferentes, ¿no? Y no se trata, y en eso hay un juego con la familia, eso es sumamente importante. Por eso que los grandes maestros son unas personas que tienen un vínculo, que tienen un conocimiento de los individuos y su conjunto familiar, para ellos, diríamos, montarse sobre esa base sólida para avanzar de acuerdo a lo que señala, digamos, el currículum ordinario, que realmente suele ser muy bien intencionado. A pesar de su importante labor, aseguran que no son reconocidos como deberían. Por lo general debemos tener 2 empleos. Bueno, en mi caso necesito trabajar en 2 colegios para poder estirar el sueldo. Es difícil ahora escoger en qué hacer, o compro la medicina o qué compro para comer. Quienes invierten largas horas de su vida en educar denuncian carencia de beneficios. Maestros, formadores de sociedad. Al maestro con cariño. Educar es acostumbrar al hombre al trabajo para hacer hombres útiles a la sociedad. Simón Rodríguez. Y es que uno de los primeros contactos que tienen los seres humanos con la sociedad se da en la escuela. El maestro es la persona que hace importante a la gente. El maestro es la persona que incluye a la persona, fundamental en el conjunto societal. Es decir, ellos son los encargados, los garantes de la cohesión social. Es decir, que todos quepan en el país, que todos quepan en la sociedad y que se desarrollen valores propios de eso que uno llama, digamos, el cemento social, esos valores de aceptación del otro, esos valores de vivir, de estar junto a una persona. El maestro se encarga, pues, ¿no?, de que la gente viva en común, que eso es lo fundamental. Son los encargados de formar sociedades. El educador tiene que ser dentro de una sociedad un factor de primer orden. Es decir, un educador tiene un puesto porque tiene una responsabilidad inmensa, que es la de formar a los jóvenes del futuro, los que van a ser gobernantes en un país. Por sus manos pasan los médicos, los policías, los bomberos y todos los profesionales de un país. En el proceso inicial los niños establecen una relación sumamente importante con los maestros, y es que ese grandioso personaje crea nexos de confianza y se convierte en un ejemplo a seguir que trasciende el aula de clases. Ciertamente el maestro ayuda en la crianza, ayuda en el desarrollo humano de las personas, pero por supuesto no lo hace solo. Si la crianza es fundamental, la familia, ¿no? Y el maestro tiene que tener suficiente cultura, suficiente saber hacer las cosas como para complementar. En nuestra historia destaca la relación que el libertador Simón Bolívar estableció con su maestro Simón Rodríguez, que pasó a ser uno de los maestros más importantes en el proceso de aprendizaje del niño Bolívar. Una de las funciones principales de los profesionales de la educación es reforzar los valores que la familia desde casa ha inculcado. En la escuela, y bajo la dirección del maestro, por muy torpe que sea el maestro, por muy precaria que sean las condiciones de la docencia, siempre los valores de cohesión social son los que formalmente orientan el trabajo.
cosas como por ejemplo la aceptación del otro. Si el otro es pobre, es rico, si el otro es, diríamos, tiene dificultades. Eso formalmente orienta la actividad del maestro y por muy, digamos, por muy pobre que sea la función del maestro, siempre esas cosas funcionan. Los maestros son influyentes entre los alumnos, son considerados los orientadores de la vida de muchos. En la actualidad no existen estudios oficiales sobre la calidad de la educación en Venezuela, según el profesor Jáuregui. Sin embargo, en 2014, el resultado de la Consulta Nacional por la Calidad Educativa arrojó como resultado de valoración que la escuela es una institución buena e insustituible, a la que toda persona debe acudir. Sin embargo, esta institución está conformada por maestros con aciertos y desaciertos. Los tiempos han cambiado y en la calle la opinión de la gente se hace sentir respecto al tema educativo. La educación está muy baja, está muy carente, no hay vocación, no hay enfoque hacia los niños, no hay entrega. Y esa fue una de las cosas que me motivó. Ya que estoy estudiando ahora la carrera, la verdad me siento muy bien haciéndolo. Sé cuál es la consecuencia del sueldo, pero me quedo con mi carrera. Antes la educación era muy buena, a comparar ahora nada que ver. ¿Por qué? Teníamos otra clase de cultura, nos enseñaban mil y tantas cosas que a nosotros nunca se nos olvida. A comparado ahorita, no vale la pena. Los maestros de antes no tenían un grado de instrucción tan elevado como los de ahora, pero la formación de ellos y la sabiduría era muy superior a los actuales. Para el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru, esta deficiencia en la educación inicial se deriva de la mala formación que actualmente reciben los docentes. Estas deficiencias, por supuesto, son trasladadas a los alumnos. Los alumnos, por supuesto, no adquieren las competencias para asumir los grados superiores y se nos presenta pues el gran problema de que el alumno no tiene los conocimientos necesarios para entrar a una universidad en este momento. Allí, al entrar, se encuentra perdido. Ahorita, prácticamente, el muchacho que está ingresando a la educación en nuestra querida Venezuela lo está haciendo porque no tiene otra acción, a pesar de que la intención de ellos era ser médico, arquitecto, ingeniero, periodista, pero la mala preparación que lleva ese muchacho no le permite, tener acceso a las universidades para tales carreras. Hay que, no sé si regresar o en todo caso, entrar de nuevo a un mundo en el cual lo académico sea importante. Diríamos, enseñar esas habilidades que le permiten al maestro enseñar a hacer cosas a los alumnos, escribir, leer, vivir en conjunto, todas esas cosas. En desmedro, diríamos, en lo que ha sido el acento fundamental de los últimos años, que ha sido ideológico. En la próxima parte, escultores de hombres enfrentan crítica realidad. Nosotros somos los trabajadores que pagamos más seguridad social en el país y no tenemos seguridad social. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 3. Escuche y aprenda. Todo individuo tiene derecho a la vida. Porque es un derecho fundamental y si no se respeta el derecho a la vida no respetamos nada. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie puede quitarte tus derechos. Te pertenece. Para todos, sin excepción. Campaña Sí a la Vida. Esta noche en 100% Venezuela. Ya venimos. Estás viendo 100% Venezuela. Ahora tienes la oportunidad de decir lo que quieras. Envía tu mensaje de texto al 949 con la palabra Dilo.
Nunca, nunca, pero nunca pierdas la oportunidad de ser el mejor. Y una cosa clave del mejoramiento de la educación es la formación de los maestros. A los docentes prácticamente nos llaman los MacGyver o los magos para nosotros poder desenvolvernos y para poder satisfacer nuestras necesidades. A la mala preparación a la que hacen referencia los docentes, se le suman los sueldos que devengan los educadores. Recuérdate que educación es el oficio que más emplea en el país y en el mundo. Ella es la profesora Milagros Flores. Tiene 25 años trabajando como maestra. Aunque está graduada en educación especial, la oportunidad que tuvo de ejercer fue en educación inicial. Asegura que con su sueldo debe hacer malabares para sobrevivir. Comenzando, ya la quincena la debes, porque un docente vive al día. O sea, aquí tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, y después tú ves qué me queda para la comida. Entonces uno se la pasa debiéndole a todo el mundo para poder completar los huecos, para poder darle comida a tu familia. O pagas los servicios, o pagas el colegio de tus hijos, o comes. Vive en Caricuao, donde compró su vivienda hace varios años gracias a su trabajo. Es madre de 3 niños. Por sus necesidades básicas le cuesta salir con ellos de paseo. El cine, el teatro o un helado se convirtió en una tarea casi imposible. No puedo. Entonces no te alcanza ni siquiera para ir a un cine. Entonces por eso yo me planifico que cada quincena llevo a un hijo a, aunque sea una hamburguesa o un heladito. O sea, dependiendo de cómo sea la quincena. Si no, no sale. O sea, mi amor, no podemos salir porque no hay plata. Así es. Esta no es solo la realidad de la profesora Milagros. Es parecida a la de cientos de maestros en Venezuela. Por lo general debemos tener 2 empleos. Bueno, en mi caso necesito trabajar en 2 colegios para poder estirar el sueldo y pues los que no tenemos 2 empleos pues tenemos que tener algo alterno. Hay muchos docentes que también pueden trabajar en lo que es en tareas dirigidas o hacer actividades que son informales. Ahorrar pues casi que imposible porque con lo que percibimos solamente nos alcanza para sustentar lo que son las necesidades básicas. Los docentes consideran que el gobierno está violando el artículo 91 de la Constitución de Venezuela, que establece que el Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La profesora María Hidalgo cuenta con 35 años de servicio y recuerda que hace 15 años pudo comprar una vivienda y su primer vehículo con el sueldo que ganaba. En la actualidad es directora de un plantel. Es difícil ahora escoger en qué hacer, o compro la medicina o qué compro para comer. Entonces no nos da para mantener, por lo menos, sí, tú lo dijiste, en mi época, hace más de 10 años, pues sí, compré un carrito. Ahorita más bien no sé cómo puedo mantenerlo, ya no lo traigo ni al trabajo. Hizo un llamado al gobierno nacional para que reconozca la situación por la que pasan los docentes. Y es que en sus manos está el futuro del país. Quienes hoy son niños, mañana serán los adultos que gracias al aprendizaje dado por estos profesionales llevarán las riendas de Venezuela. El maestro ayuda a que el acto escolar sea un acto público, garantice la cohesión social en lugar de interrumpir. Los maestros del país firmaron la 7ª contratación colectiva de los últimos 15 años. El Ejecutivo Nacional se comprometió a cumplir de forma cabal todo lo allí establecido. Sin embargo, los agremiados a la Federación Venezolana de Maestros aseguran que la contratación no se está ejecutando de la forma acordada. Este contrato está siendo violentado un 60-70%. Las cláusulas sociales, las que realmente deben cumplirse para tratar de mantener el poder adquisitivo del trabajador, el exiguo poder adquisitivo del trabajador, realmente no se están cumpliendo. El HCM no lo tenemos. Vamos a una clínica corriendo y no hay, porque no ha pagado el Ministerio de Educación. Los maestros, quienes invierten muchas horas de su vida, no solo en formar ciudadanos, sino también en planificar las estrategias de aprendizaje, son víctimas constantes de enfermedades, motivo por el cual es necesario un buen servicio de salud para ellos. Nosotros somos los trabajadores que pagamos más seguridad social en el país y no tenemos seguridad social.
El IPASME forma parte de los beneficios de seguridad social que reciben los maestros. Sin embargo, algunos aseguran que su funcionamiento no es el correcto. Nosotros que somos los que nos descuentan quincenalmente para mantener al IPASME, no podemos recibir el beneficio porque no hay cupo o están dañados los instrumentos médicos o no hay médicos. Entonces, tú vas al IPA nada más que a los reposos, a convalidar reposo. Ahorita, con la política de que lo pusieron, con que tienen que atender a todo el mundo, ya hoy por hoy el IPA está cerrado. El IPA solamente lo que está es pura emergencia. A pesar de la difícil situación que atraviesan los maestros en la actualidad, ellos continúan ahí, firmes, dando lo mejor de sí, con la intención de formar hombres de bien. ¿Y tú sabes qué es sabroso? Cuando a ti te abrazan en la calle, profe, soy ingeniero, arquitecto, soy médico, estoy trabajando en Barquisimeto. Uno que estuve de preescolar de primer nivel. Oye, eso es... Se emociona. La capacidad de resolver cualquier situación que durante la vida se les pueda presentar. El mejor regalo es cuando me ven en la calle mis estudiantes, me dicen, profe, y me abrazan. Yo creo que esa es la recompensa más grande que puede tener un docente. Cuando los estudiantes lo reconocen a uno y valoran aquello que uno pudo haber hecho por ellos. Yo veo que yo ayudo. Yo ofrezco ayuda a los muchachos y los muchachos y echan para adelante. Envíenos su caso, comentarios a 100% @televen.com.